e inversiones. Estimado doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Ya, bueno, ya me están viendo 2 semanas seguidas, ¿no? Lo siento si tenemos que ver tanto. No tendríamos que vernos tanto. ¿Cómo están? Buenas días con todos. Ahora vamos a tocar el tema de autoría y participación, ¿no? Que está a cargo de mi persona, a efecto de que de que se pueda culminar con algunas clases y cerrar algunos temas, ¿no? Entendiendo yo que ustedes ya están en el aspecto, ya se han cerrado todo el ciclo completo de la teoría jurídica del delito. Nos toca determinar cuál es el dominio, cuáles son las autorías, quién va a estar en correlación con el hecho, ¿no? Independientemente de que el diploma sea de materia o de manera internacional, no podemos ser exentos, o bueno, en representación del país de Perú, claro, claro que sí, de lo que está de los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema. La Corte Suprema se ha pronunciado sobre algunos temas, ya que hay una discusión muy amplia, por ejemplo, en delito de infracción del deber, ¿no? Esto ya va mucho más allá del derecho penal, parte general o la teoría jurídica del delito como tal. Si no, vamos a tener que evaluar de diversas ópticas o de diversas perspectivas de delitos y situaciones en particulares, ¿no? De recomendación mucha recomendación y mucho criterio, por ejemplo, voy a ser muy insistente en esto. Hay un manual de derecho penal de Bissell, de Alejandro Bissell, Booker y Sadger, ¿no? En el que hablan de manera muy casuística la manera de ver la teoría del delito. Entonces, voy a ser insistente en eso. Si lo tengo en PDF, lo voy a pasar, obviamente. Si no, tocará buscarlo, ¿no? Para la retroalimentación de la materia. Pero desde ya y desde aspectos preliminares deberían tocar ese aspecto. Bueno, vamos a empezar y voy a compartir diapositiva. ¿Me avisan si pueden ver, por favor? Sí, doctor, sí se logra apreciar. Bien, bueno, el tema del día de hoy va a ser autoría y participación. Recuerden que son dos cosas muy distintas en el cual se va a evaluar. Recuerden que vamos a tocar diversos aspectos. Entonces, vamos a ver el tema de la autoría y va a ver el tema de la participación. Bueno, seguido de esto, bueno, un segundito, deme un segundo, por favor. Ujú. Bien, empecemos, ahora sí. Bien, respecto a autoría y participación, señores, tenemos que evaluar la materia, la manera y el sector legal, ¿no? ¿De qué manera se está imputando, de qué manera se está responsabilizando jurídicamente a la persona? Entonces, para hablar de esto, tenemos que hablar de los diversos tipos o los diversos escenarios en el cual nos encontramos actualmente en el derecho penal contemporáneo. Y quiero empezar por la parte especial, al menos, o de las discusiones que se van a lograr ahora, como que en 5 años. Vamos a tener al menos este desafío, ¿no? Por poder hacerlo. Por ejemplo, la responsabilidad directa de las personas jurídicas. Uno, esto ya es una realidad. En Perú se entiende que está la ley 3424, que evalúa la responsabilidad, sanción, procesamiento, ¿no? Independientemente de que esté o no en acuerdo al respecto, ya existe el modelo de imputabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Seguro muchos se preguntarán, profesor, pero la persona jurídica no tiene acción y
y tal cual lo va a expresar el profesor Rafael Martínez, tampoco tiene culpabilidad, pero no se está sancionando la acción de la persona jurídica, entre comillas. Lo que se sanciona de las personas jurídicas es el llamado o el denominado peligro objetivo. Peligro objetivo. Eso es lo que van a tener en responsabilidad o en imputabilidad de personas jurídicas, ¿no? O sea, el riesgo y la gestión del riesgo y la inevitabilidad y la sanción y la prevención de tal, ¿no? Sobre eso se va a determinar alguna autoría, ¿no? ¿Quién es el responsable de evitar o no el delito? Entonces, aquí va a versar la autoría. Ahora, la responsabilidad de gestión y dirección de empresas, que puede ser un A.1, pero independientemente, la doctrina mayoritaria ha separado la persona moral o la persona natural de la persona jurídica. Han habido una diferenciación entre persona natural y persona jurídica. Entonces, independientemente de la reacción punitiva de la persona jurídica, también vamos a tener una reacción sobre la persona natural, ¿no? También va a tener una penalización y una determinación de responsabilidad del encargado, ¿no? Lo que actualmente ahora le llamamos, y esto va a ser otra palabra clave, vamos a llamarlo el compliance, por ejemplo, officer, ¿no? Independientemente de los directivos, gerencia, accionistas, sujetos interesados, whiteblood y entre otros. Ahora tenemos un aspecto muy especial y quiero tocarlo con otro color, que va a ser el tema de la responsabilidad funcionarial. Hay una subrama del derecho penal, independientemente del derecho penal económico al cual este humilde servidor se dedica, que es los delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios, ¿no? El cual se ha subespecializado por el diverso catálogo de delitos, concusión, colusión, peculado, cohecho, pasivo, activo, transnacional, entre otros, el cual estos delitos son llamados como infracción del deber. Más allá de que, pero se preguntarán, ¿no, profesor? Pero cuando uno recibe la plata o se interesa en un caso o interviene favorablemente sobre un particular en una contratación pública, no está accionando. Sí, en realidad está accionando, es un delito de acción, ¿no? Es un delito de acción como es un delito de resultado, está bien, pero la doctrina mayoritaria, una vez más, queriendo conciliar esto, se le llama infracción del deber. ¿Por qué? Porque según la doctrina mayoritaria, no es porque yo lo diga, ni porque yo esté de acuerdo, independientemente de esto, pero se entiende que cuando eres funcionario tienes el deber de lealtad, probidad y ética al Estado, ¿no? Incluso hay una ley de ética de la función pública. Entonces, todo lo que hagas, todo el delito cometido en el Estado, incluso el bien jurídico protegido de este tipo de delitos va a ser el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? Entonces, cuando se comete un delito en el seno en perjuicio de la administración pública, tú vulneras ese deber. Entonces, tú has sido designado como servidor o funcionario público y cuando tú faltas el respeto a través de un delito, se debe considerar infracción del deber. ¿Ya? Entonces, esas son las causales correspondientes. Ahora, responsabilidad penal del profesional es un tema muy sensible que mucho se ve acá por negligencia. Acá se va a ver el tipo no objetivo, porque si bien es cierto, o el tipo subjetivo. Pero por qué yo le llamo peligro tipo el tipo no objetivo en vez de subjetivo? Porque por el mismo hecho de que el profesional no tiene a veces la intención de maltratarte, o bueno, al menos a veces sí la tienes, ¿no? Esto va mucho para nuestros amigos de e-salud y el servicio integral de salud, ¿no? Que bueno, si quieren también poner una carta notarial que la pongan, ¿no? Pero todos sabemos que la atención estatal médica en su mayoría de veces es pésima. Pero hay mucha negligencia y las personas se mueren dentro de un hospital y acá es donde configura la responsabilidad penal del profesional. Entonces,
bajo ese contexto se evalúa el peligro no objetivo, porque quizá la persona no tenga la intención de matar a una persona por negligencia médica, ¿no? Pero a veces sucede. Así como también sucede de que te sacan los órganos porque eres parte de una red criminal que trafica órganos, ¿no? Eso va incluso en delitos especiales a través de leyes especiales, pero va a ser muy distinto la mecánica de cómo se va a actuar. Y tenemos actualmente la actual responsabilidad penal de adolescentes, ¿no? Responsabilidad penal de menores de edad, que ya la profesora Rebeca Chicoten-Catol, que también estuvo de ponente en este diplomado, también habló sobre, sobre ese tipo de responsabilidad penal, ¿no? Y la disminución de la punición para diversos tipos de delitos, ¿no? Bueno, tengo mis críticas, tengo algunos reparos, pero no deja de ser incorrecto los diversos criterios, ¿no? Es una rama muy nueva y pues es complicado incluso el nivel de punibilidad cuando al menos en países como Perú la responsabilidad penal de menor es restringida, incluso en el artículo 22 del Código Penal peruano se habla de que si la persona tiene 18 a 22, como recién está niñito, recién ha salido y descubrido la vida, vamos a reducirle prudencialmente la pena, lo cual es demasiado válido, también es demasiado válido, no todo es cárcel y bueno, son ya más cuestiones de política criminal. Pero hasta eso tenemos sobre la determinación de responsabilidad legal. Pero ¿por qué tocó esto? Voy a tocar esto porque vamos a ver situaciones muy particulares. No voy a hacer el ejemplo ni de A mata B, sino vamos a tocar pronunciamientos supremos que desarrollan cada una de estas cuestiones funcionales de derecho penal respecto a la determinación de la responsabilidad. Entonces, ¿qué es autoría? Supongamos que esto es el hecho, ¿ya? Es el hecho y este uno, este el otro y este otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy básico, el cual decimos, ¿no? Vamos a robar, yo, Pepe y Juan, vamos a robar de noche, ¿ya? Está bien. ¿Quién es campana? ¿Quién es transporte? ¿Quién es el brazo ejecutor? Ya yo cumplo tal rol, tú tal rol y tú tal rol. Ya tú eres campana, tú eres movida y tú eres el que jalonea o apunta con un arma. ¿Los tres son autores o solo hay un autor o solo hay un partícipe? Según la teoría de la autoría y participación, según la teoría general y la autoría mayoritaria, los tres son autores. ¿Por qué? Porque los tres han tenido roles indispensables para la comisión del delito, ¿no? Aunque no lo sé, aunque no lo sé, eso lo puedo discutir porque incluso el campana puede ser partícipe, porque el campana no maneja muy bien el dominio del hecho. Y asimismo, el campana, pues, se puede prescindir del campana si podemos analizar de una manera más objetiva. Entonces, bajo esa metodología se va a tocar diversas cosas para poder ver la autoría. Pero vamos a definir más en un ratito qué es la autoría. El artículo 23, autoría, autoría inmediata y coautoría, son las únicas regulaciones que hacen la ley peruana. La ley peruana, el artículo 23, define lo que es el sistema de autorías, autoría, autoría inmediata y coautoría. No existe más a luz y parecer. Independientemente de la dogmática y los últimos desarrollos o pronunciamientos supremos, van a ser distintos, ¿no? Pero ¿qué dice el Código Penal? Dice que el que realiza por sí o por otro medio del otro el hecho punible y los que no cometen conjuntamente serán reprimidos con pena establecida por infracción, ¿no? Entonces, incluso hay disconcordancias con la ley, con el código de militar y policial, ¿ah? Por si acaso no hay distinto el nivel de autoría. Creo que a nivel administrativo sancionador, creo que el Código Penal o Justicia Militar Policial está mucho más desarrollado en ese contexto. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, el que realiza por sí, dice, a ver, acá, por ejemplo, yo realizo, o por medio, y acá sale otro, ¿no? O por medio del otro, por ejemplo, realizo un acto por mí mismo, por medio del otro, y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidas con la pena establecida para esta infracción.
Si cometes esto conjuntamente, vas a ser reprimido con pena establecida por la misma infracción. No menciones ni siquiera igual, no ofrece concepto legal de autor, sino si yo mando a alguien más a hacer, o los que lo cometamos conjuntamente, vamos a ser reprimidos con la pena establecida por cada infracción. O sea, no menciona solamente una fórmula de que todo, la lluvia moja a todos y todos vamos a poder ser sancionados por igual. No hay un concepto legal, no hay un concepto legal de autor. La distinción de autor y partícipe debe partirse del concepto del autor o el realizador del hecho, así como la pertenencia al hecho. Es por eso que puse el ejemplo de la moto, ¿no? Si yo soy transporte, yo soy campana y yo soy ejecutor, ¿quién sirve? ¿Yo sé manejar moto? Sí, soy indispensable. ¿Yo sé robar? ¿Tengo experiencia robando? Sí, soy experto robando, ando raqueteando y jalando carteras en Centro de Lima desde hace 2 años, estuve en Maranguita, soy indispensable. ¿El campana es indispensable? ¿Decir coco, coco es indispensable? No, porque alguien más puede hacer lo mismo que tú. Entonces, vamos a ver la pertinencia del hecho de que el campana no siempre es indispensable, independientemente de cuestiones pragmáticas, porque muchos ahora dicen, por ejemplo, los probandas o los pro organización criminal dicen, no, no, que a veces el campana es el cabecilla, pero tú que sabes, no, no, que a veces el campana es el cabecilla. ¿Y cómo tú evalúas eso? ¿Qué cuestiones, y eso ya es ciertas cuestiones probáticas respecto a cuestiones dogmáticas tan precisas como es el nivel de autoría. ¿Quién es autor, realizador del hecho o quién tiene la pertinencia del hecho? ¿Quién es indispensable para el hecho? O sea, irse por el sistema de probabilidades, señores, las probabilidades, déjenme decirles que es materia procesal y probática. No va a ser materia material, ni sustantiva, ni penal, por si algún experto en bandas, entre comillas, o experto en organización criminal, muchos de estos en el norte del país dicen lo siguiente, ¿no? Pero no les hagan caso, están un poco locos, ¿no? Si vamos a llamarlos así. El profesor español Pérez Alonso apunta lo siguiente. Así, por ejemplo, teóricamente, nuestro código penal admite incluso un concepto unitario funcional. ¿Y por qué la doctrina española y por qué un profesor español? Porque Perú tiene el 91, tiene la copia del código penal del 81, el español, y técnicamente tenemos casi la copia idéntica del sistema de autorías. Así que el concepto o la interpretación dogmática va a ser la misma, ¿no? Incluso el anteproyecto, señores, déjeme decirle, si hay una mala técnica en la Ley General de Sociedades, ¿por qué no hay en el Código Penal, no? Que creo que abundan muchos en este país. Si el código más técnico del Perú, que es Sociedades, tiene defectos de interpretación, por ejemplo, por pie de página, las cuestiones arbitrales societarias, por ejemplo, tienen un gran defecto. Imagínense en cuestiones tan multiinterpretativas como es la ciencia penal. Imagínense cuáles las cuestiones funcionales de interpretación, ¿no? Pero el profesor Pérez Alonso, que es la doctrina más cercana y he citado el libro que dice acá, que el Código Penal admite un concepto unitario de autor. O sea, técnicamente para el código autor mediático, autor, van a ser reprimidos de igual manera por no ser compatible con el texto de la ley, aunque debe rechazarse por razones de otra índole. Tiene que rechazarse por cuestiones de otra índole, porque si vamos a cuestiones científicas, existen niveles de autoría, subniveles, y déjeme decirle que hay hasta 20 tipos, de autoría. Y esto lo veremos más adelante. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Limpiamos y vamos hasta la otra diapositiva. Autoría mediata. Ahora, ¿qué es la autoría mediata? El profesor Quintero Olivares dice que la autoría mediata es es quien realiza correspondiente el tipo legal utilizando otro instrumento u otra persona que actúa conscientemente de la trascendencia penal de lo que hace. En español, el autor mediato es quien comete el hecho, H, quien comete el hecho utilizando como instrumento otra persona. Hecho más instrumento. H por I va a ser la fórmula, ¿no? Si vamos a hablar ahora de metodologías, pero en derecho público, mucho vemos actualmente lo que es la metodología para poder cuantificar sanciones, pero acá
vamos a ver H por I, que es la autoría inmediata, ¿no? Y tenemos el caso, en Perú tenemos el caso Avencia Mesa, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá arriba, caso Avencia Mesa. Si son un poco jóvenes, el caso de Avencia Mesa es una cantante de folclore que usa un sicario colombiano llamado Mamanchura, si mal no me equivoco, y este mata a su pareja lesbiana, Alicia Delgado, y ocurre el caso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Avencia Mesa no tuvo el dominio del hecho, pero ¿qué? Tuvo la voluntariedad de hacerlo a través de otra persona. Entonces, vamos a la fórmula H por I es igual al resultado. Entonces, el resultado configura H por I igual a R, ¿no? Pues tienes el hecho, ¿no? Que es matar a alguien. Y tienes el instrumento, que es otra persona. Entonces va a ser el resultado. Pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, si vemos a casos tan complejos, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Que a veces usan a chanchos para comerse a las personas. ¿Tienes el hecho? Sí. ¿Tienes el instrumento? También tengo el instrumento. ¿Cuál es el instrumento? El chancho. Pero esta doctrina tiene un pequeño error, porque solamente no podría ser otra persona como instrumento, sino podría ser, puede instrumentar a través de otros medios o personas, ¿no? Si vamos a corregir esta dogmática. ¿Por qué? Porque puedo usar animales para la instrumentalización, por ejemplo, no me cae mal los directivos de Bill Lawyer porque se han pasado de confianzudos aquí, se han pasado de confianzudos, entonces le digo, ¿no? Señor Fabián, aquí era el zoológico. Ya, pues vamos al zoológico, ¿no? Y concierto, y le pido a un primo mío que tiene la llave de los gorilas, pero no, ratito, quiero jugar nada más, ¿no? Y justo cuando estoy pasando con él, ¡pah! Abro la jaula del gorila, el gorila lo persigue y suceden cosas. Entonces yo soy el autor mediato o soy el autor material. Muchos dirán, ¿no? Que mi acción necesariamente no puede causar el resultado, nos sigamos en temas de imputación objetiva, ¿no? Pero la autoría mediata se trata mucho de instrumentalizar, en realidad, ¿no? Pero Quintero Olivares se acerca, ¿no? Porque dice que quien realiza a través, utilizando otra persona, y la otra persona debe ser el instrumento. Entonces, va a ser hecho por persona más instrumento. Esta persona tiene que ser instrumento, esta persona tiene que ser objeto del delito, ¿no? Entonces mi teoría tampoco no tiene tanto sentido. Mi teoría puede ser cuestión de teoría, incluso se puede resolver por imputación objetiva, por quién lo causó, entonces por ahí van a sacar un libro de Jacob sobre el conocimiento y van a sacar el ejemplo de ese médico que era mozo, ¿no? Pero eso no va tanto conmigo. Entonces, la autoría inmediata se va a calcular hecho por persona instrumental y eso va a ocasionar ese resultado. Solo así se va a calcular la autoría inmediata, independientemente de los grafiquitos que puedan hacer muchos, ¿no? Ahora, mucho de esto se dice que el hombre de atrás, pese a no ejecutar el comportamiento, no se considera el caso de Valencia Mesa como instigación, porque para la autoría inmediata se necesita el hombre de adelante que recaiga en error o me equivoco. Bueno, y es por eso que se fue dos veces al Tribunal Constitucional para que deriven eso, ¿no? El caso de Valencia también tiene muchas fallas, ¿no? Pero para un sector de la doctrina se llama inmediato y otra cosa es instigador, ¿no? Instigador es aquel que convenza, ¿no? Aquel que convenza a algo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy con alguien más y le digo, no, oye, ¿a que no hacemos esto? A que no, por ejemplo, a ver, un ejemplo claro, a ver, y si, bueno, allá, a que no hacemos un disturbio en la universidad, ¿no? Que mucho pasa, a que no hacemos disturbios. Y lo convences hasta que suceda, ¿no? El caso de Avencia Mesa contrató a una persona para que lo haga. Entonces, eso fue un poco demostrado. Incluso el caso también Miriam Pfeffer también fue lo mismo, ¿no? Fue lo mismo en términos materiales, ¿no? Contrata bien para que vea ocasione estas cosas, ¿no? Sicariato también ocurre lo mismo, ¿no? Sicariato se castiga a las personas que cometen el asesinato, pero el autor material está por ahí. Entonces, hay diversos factores, ¿no? Miriam Pfeffer, tenemos a Vencia Mesa y tenemos el resto, ¿no? Incluso bueno, hay muchos casos que se puede hablar que hay un autor que está detrás de todo esto. Y por eso iba acá con la otra parte.
El hombre de atrás, pese a no ejecutar el comportamiento, mantiene el dominio del hecho a través de otra persona cuya voluntad se encuentra sometida a sus propósitos. Lo relevante está dado por la voluntad del hombre de atrás. Aprovecha su información, la mayor inteligencia, fuerza o el estatus diferente. Entonces, para que haya autoridad inmediata o para que el hombre de atrás se configure como tal, tiene que tener tres requisitos: la información que posee, la inteligencia sobredada o la fuerza o el estatus diferente, que la fuerza por estatus puede incluso verse sobre el poder económico que muchos se hablan, ¿no? En los años 80, 90, en la violencia del cartel de Medellín, en Colombia, sucedía que incluso hasta llegaron a quemar la Corte Suprema. El Pi 11, ¿no? El Pi 11 que quemó incluso la Corte Suprema por orden de Pablo Escobar, ¿no? Que no se podía inferir o no se podía probar que era Pablo Escobar, pero justo quemaron todas las 600.000 páginas del expediente de Pablo Escobar. Entonces, ahí vemos de que hay un hombre atrás que aprovechaba la información, sabía dónde estaba la Corte Suprema, tenía la inteligencia para poder dominar ese tipo de gente, dos, y tres, tenía el estatus diferente, él pagaba por ese servicio. Incluso en datos históricos sale que él, Pablo Escobar, incluso negocia la espada de Simón Bolívar ante estos revolucionarios para que estos revolucionarios puedan hacer el trabajo. Entonces, hay cosas incluso que evaluar, ¿no? Para poder tocar sobre la teoría del hombre de atrás. La expresión autoría inmediata indica autoría mediante. No sé muy bien el caso Fujimori, pero el caso Fujimori respecto a las ejecuciones, la última audiencia fue la del proceso de habeas corpus de Lisa Ramos, en realidad que logra liberar a Alberto Fujimori y después no seguir más ese caso, ¿no? Pero en el caso de autoría se intentó dar autoría inmediata, pero al mismo tiempo intentaron condenarlo por la teoría de los aparatos organizados de poder, ¿no? Una teoría que no es funcional en Perú. Incluso al presidente Merino también quisieron imputarlo por la misma razón, ¿no? Pero según acá ya va un poco temas más técnicos. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, el Estatuto Penal, el artículo 32, si mal no me equivoco, refiere que no existe o rechazan tajantemente esta teoría, ¿no? Entonces, el caso Fujimori, en teoría podría ser autoría inmediata, pero nunca se probó, ¿no? Así que en una situación probable, si él conocía posiblemente o él mandó a hacerlo, entonces podría darse los sistemas de autoría. La autoría inmediata se invierten, siguiendo, acá me quedé, en la autoría inmediata se invierten los papeles que por regla general corresponden a la realización material del delito, donde el sujeto de delante es el autor y el de atrás es el partícipe, ¿no? En la autoría inmediata invierten los papeles, el cual corresponde a la realización material del delito, en donde el sujeto de delante es el autor y el de atrás es el partícipe. Entonces, es una variante de la teoría, pero en el Código Penal peruano no sanciona el autor mediante otro autor, ¿no? Entonces, en Perú, si bien es cierto, no se ha definido dogmáticamente, no se ha definido objetivamente o no se ha podido positivizar los niveles de autoría, pero sí se puede desarrollar teóricamente. Incluso la Corte Suprema tiene procesamientos que veremos un poco más adelante, ¿sí? Entonces, aquí nos quedamos con autoría y vamos a la coautoría. En niveles de coautoría, el Código Penal peruano, si bien es cierto, dice que el que realiza así o por medio de otro el hecho punible, y los que cometan conjuntamente serán reprimidos conjuntamente. Pero dice, el decreto, y acá vamos a el tema que les comenté hace rato, el decreto legislativo 961 del Código Militar Policial, el artículo 16 prescribe lo siguiente: que es autor el militar que realiza la conducta punible de la acción por sí mismo o por medio de otro, o si mediante un acuerdo previo lo cometan conjuntamente, serán reprimidos con pena efectiva prevista para la misma infracción. Entonces, acá al menos hacen una delimitación
Si lo hace por medio de otro, o los dos se acuerdan, o quizá los dos lo cometan conjuntamente, van a ser reprimidos con pena prevista, ¿no? Pero ojo, ¿ah? Una cosa es que uno la agarre para que el otro la apuñale, y otra cosa es que uno lo apuñale y el otro lo ayude a enterrar, ¿no? Van a ser circunstancias, van a ser muy, muy distintos a nivel de autoría, ¿no? Y esto se va a tener que evaluar respecto a qué tan, qué tanto estamos inmersos en el dominio del hecho en concreto. Ahora, la coautoría, a título personal, se ha presentado como un recurso fácil para imputar con base a un supuesto vínculo colectivo, ¿no? Para los que han tenido práctica, sabrán que cuando hay pluralidad de imputados, a todos lo ponen en condición de autores, ¿no? El cual es un poco complicado al respecto, ¿no? Tengo un caso acá sobre un asalto a mano de un tragamonedas, donde habían 4 chicos que estaban, fueron, ¿no? A hacer lo suyo, ¿no? Fueron a hacer lo suyo y 2 bajaron, los 2 apuntaron, los 2 saquearon y habían 2 chicos motorizados afuera esperándolo, ¿no? Entonces, hay arresto ciudadano, hay detención ciudadana y todos son calificados con título de autor. Pero, ¿todos son autores? Es la pregunta, ¿no? ¿Los chicos de atrás tenían el dominio del hecho? ¿O cualquiera podía manejarte en moto? Esa es la gran pregunta, ¿no? En diversos pronunciamientos, la Corte Suprema ha dicho que el que espera atrás o el que está en moto esperando a que los dominantes del hecho vengan y vayan a la fuga, ellos son considerados cómplices secundarios incluso. Incluso son considerados como eso, ¿no? Pero podemos ver que en la práctica y más en delitos menores, todos se están encerrando en cuestión de autoría, ¿no? Hay otro caso que salió también en la prensa de Callao, ¿no? Que también tuve que negociarlo a través de determinación para que el niño este no vaya a la cárcel. Pero resulta que habían 2 jóvenes que habían robado unas motos, ¿no? Y se la estaban llevando así a pie, ¿no? Y lo encontraron al chico y a un chico que estaba de cachinero en la madrugada y le dijo, ¿no? Si vienes como campana, te vamos a dar 60 soles y listo, ¿no? Y nos avisan, ¿no? Porque acá te vemos siempre y estás tú sola, ¿no? El chico va, el chico los guía y el serenazgo los interviene, ¿no? Los interviene, hay una detención previa y todos son considerados a título de autor, ¿no? Pero este señor no todos son autores, no todos tienen el dominio del hecho, ¿no? Cualquiera más pudo ser campana, o cualquiera más pudo conducir, o cualquiera más pudo hacer otra cosa. Hay una metodología, ¿no? La coautoría va a radicar en la participación colectiva de una persona individual en el tener entre sus manos el curso del acontecimiento. Esto es muy importante. Por eso lo tuve que subrayar. Para que seas coautor, tienes que tener entre tus manos el curso del acontecimiento. Y es necesario preguntar, ¿no? ¿Qué pasa si yo no intervengo en el delito? Por ejemplo, este chico que estaba en la moto, ¿no? ¿Qué pasa si yo no era el que estaba esperando con la moto afuera que vengan a robar? Ah, fácil, le conseguíamos otro motorizado. Ahora, en el caso del chico del hurto de la moto, ¿qué pasa si yo no estaba por ahí? Ah, ya, si no estabas por ahí, lo hacíamos contigo sin ti, ¿no? Solamente queríamos un poco de seguridad y ya. Ah, bueno. Entonces, la coautoría, como primera reflexión, radica en la participación objetiva, donde una persona tiene que tener entre sus manos el curso del acontecimiento típico de las cosas, ¿no? Por una comunidad de personas. Para que haya coautoría, el que interviene del hecho tenga a este como propio y tal lo realice, ¿no? O sea, la intervención en el hecho de otro autor dará lugar a la participación en sí si se dan los presupuestos. Cada uno de los coautores puede realizar solo parte de hecho o realizarla completamente. Obviamente, en criminalidad organizada no podemos tener el mismo criterio, ¿no? Todos vamos a tener que tener un rol. Y a diferencia de la criminalidad organizada, de los delitos comunes del que les hablo,
acá catalogamos mucho, les pongo ejemplo de banda, ¿no? Ir al crimen organizado es irte un poco lejos. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada va en funcionamiento continuo donde cada uno de los intervinientes tiene un rol específico, ¿no? No puede decir, no, no, yo no soy autor del crimen organizado, yo nomás soy el abogado y soy partícipe, ¿no? Sí, pero tenías un rol. Entonces, en crimen organizado no vamos por roles. No es, no son cuestiones de delitos menores o bandas que son eventuales. Si esto es continuo, como es la criminalidad organizada, no va a funcionar este sistema de autorías. ¿Ah? Dejo muy en claro este tipo de situaciones. La autoría solo va para delitos individuales o delitos menores, ¿no? Pero si quiere determinada autoría, crimen organizado, lavado de activos bueno, y otros delitos regulados por leyes especiales, delitos tributarios, va a ser un poco distinto el tratamiento. Estos son cuestiones generales. Seguimos. Ahora, para analizar las autorías, existe históricamente el Acuerdo Plenario 2-2011, Fundamento Jurídico 9, que dice lo siguiente. Que dice lo siguiente, el punto de partida dogmático está dado por la categoría de estos delitos, infracción de deber. Actualmente en la doctrina se ha definido dos tipos legales que requieren un dominio de autor para la corrupción, ¿no? Por ejemplo, robo agravado, homicidio, hay delitos de dominio y delitos de infracción del deber. Que eso es lo que se menciona, independientemente de los delitos especiales. Recuerden que este es un acuerdo del 2011, ¿ya? No estaba tan desarrollado los temas de derecho penal económico y otras cosas que actualmente se pueden ver. Sin embargo, existen tipos legales que excluyen el dominio para su configuración y se forman a partir de la infracción del deber especial. Tal como les hablaba de los delitos de corrupción. El autor del delito de infracción del deber no puede ser cualquier persona, sino aquel funcionario o servidor público. Son delitos especiales. Especiales por su calidad de autor. Si queremos ver esto, tenemos que ver que los delitos de infracción del deber, vamos a ver la calidad de autor, y este siempre tiene que ser funcionario o servidor público, que ocupa un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber, ¿no? O sea, no vas a pedirle, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de logicidad en el derecho penal, el que hablé hace como, el que hablé en una primera sesión, ¿no? Y no le vas a pedir a un serenazgo que te ayude para que te dé, entre comillas, una empujadita dentro de un proceso de contrataciones públicas, porque el señor no tiene un estatus especial y no tiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta, ¿no? Pues el serenazgo no va a estar en el área usuario, en el requerimiento, en el proceso de selección, en el proceso ejecutivo, en el área de requerimientos, ¿no? Entonces, la infracción del mismo la infracción del mismo lo convierte en autor con independencia del dominio de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica. Acá pongo una excepción, ¿ah? El ejemplo del serenado pongo una excepción porque, por ejemplo, ocurre la situación de que tú cometas tráfico de influencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de tráfico de influencias, acá pongo el 399, si mal no me equivoco, 399 del Código Penal, que refiere el que tenga influencia o el que finja tenerlo, ¿no? Entonces, técnicamente ahora están sancionando incluso el mentir que tienes alguna influencia, también eres parte de este delito, ¿no? Así que tengan cuidado con decir que conocen a ciertas personas que no conocen, porque también eso los convierte en autor pragmático. El considerando 11 ahora también refiere que este tipo de delito restringe un círculo de autores, ¿no? Pero se admite la participación del extraneos. En delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios, el intraneus, hay dos tipos, ¿no? El intra y el extra. El intraneus siempre va a ser servidor público. Y el extra va a ser el privado. Entonces, así se va a manejar
asimismo te den seminarios o diplomados de 2 horas de autoría y participación en delitos funcionariales, el autor siempre va a ser un servidor público. Excepto en delito de tráfico de influencias, obviamente hay excepciones, ¿sabes? Como el que le di, ¿no? Por ejemplo, fingir tener influencia, así es su privado, también eres igualmente sancionado. Pero la mayoría de estos eres sancionado como extraneus si eres un privado. Si eres servidor, siempre vas a ser intraneus. Esta es la única fórmula establecida. Delitos contra la administración y corrupción, ¿no? Como participante, inductor o cómplice, ¿no? Para fundamentar esta perspectiva. Ahora, ¿hay instigador en delito contra la infracción del deber o contra la administración pública? Mi posición es que no, ¿no? Porque tú en administración pública, obviamente que tienes un deber especial y un cargo especial para el cual estás preparado, ¿no? Ahora, si viene un tercero y te dice, vamos a hacer obra, ¿no? Vamos a requerir algo en proinversión, pues vamos a hacerlo, mira, ya sé, estos son los últimos meses, ¿no? Vamos a ponernos el comité multianual, ¿no? Justo hay una sola empresa china que está haciendo proyectos de infraestructura frente a la playa, ¿no? Y esa en 3 años ya la asociación pública privada con nosotros, o tiene ganado la licitación en invierte.p, hay que hacerlo. Entonces, esto es instigador, es una pregunta. La respuesta viene a ser que no, por el mismo hecho de que este sujeto especial está preparado para diversas cosas, ¿no? Entonces, el instigador no sería instigador, sino sería autor en otro tipo de delito, ¿no? Como es coludir, ¿no? El que pretenda o el que intente concertar algo que defraude la confiabilidad del Estado. Entonces, vamos a otro tipo de delitos, que la instigación no es de recibo para ese tipo de delitos. Ahora, esta posición contiene lo siguiente: un mismo hecho no puede ser reputado bajo los tipos penales diferentes. Acá es importante, y acá vamos a hablar ya de temas procesales. ¿Por qué le digo esto? Hay un caso en el norte del país, crimen organizado, donde un fiscal está imputado por el delito de colusión, y en el otro está, no, perdón, en uno está por cohecho pasivo y en el otro está por tráfico de influencias, ¿no? Y el hecho materia de imputación es que el que concierte para, el que use sus influencias para. Entonces, uno está siendo reputado por dos tipos penales diferentes en dos casos diferentes, el cual puede causarse o puede archivarse por nevis in idem mediante audiencia de tutela o una cuestión de esas, de imputación, incluso por una excepción de improcedencia de acción, simplemente. Pero está reputado bajo esos dos delitos. Recuerden que un funcionario no puede ser reputado bajo dos tipos penales distintos. O sea, si el hecho es uno, es igual a un tipo penal, un TP. Ya, esa es la fórmula que voy a usar eso, porque muchos hacen eso, ¿ah? Los que no pueden probar el cohecho te vuelven a imputar por tráfico de influencias. Y eso pasa en delitos funcionales. Acá en el sur del país también hay un caso, también de otro crimen organizado, donde empiezas por A y acabas por B, ¿no? Pero la situación fáctica es la misma. Entonces, tú no puedes reputarte bajo dos tipos penales diferentes, y más cuando se trata o se vincula un delito de infracción del deber. No importa la calidad de autor, si eres intra o extraneus. Así que considerando 11, posición 1, les puede servir mucho a su casuística. Ahora, el extraneo puede participar en delitos funcionariales y responderá por el injusto realizado por el autor que infringe este deber especial. Por tanto, la participación del extraneo no constituye una categoría autónoma de coejecución del hecho punible, sino es dependiente del hecho principal. O sea, el extraneus es igual de autor que el intraneus. El partícipe es dependiente del hecho principal. Esto es,
No posee autonomía o configuración delictiva propia a pesar de que forma parte de la conducta punible. Entonces, el intraneus con el extraneus es sancionado por igual. Siguiente. Ahora, ¿cómo se determina la responsabilidad civil? También esa es otra técnica procesal de autoría y participación. Los autores y partícipes se van a, según el Pleno Jurisdiccional Nacional de Corrupción de Funcionarios que se dio en Lima 2018, dicen que los autores y partícipes más la responsabilidad del hecho es igual a responsabilidad solidaria. Esto así se va a manejar. Si es autor o partícipe en delitos contra la administración pública, es esta fórmula según el acuerdo plenario del el Pleno Jurisdiccional 2018. ¿Ya? El monto resarcitorio se va a ver por la responsabilidad solidaria conforme a las leyes civiles. Conforme al capítulo de responsabilidad civil y Código Civil se va a manejar la responsabilidad solidaria. Ahora, el Pleno Nacional de Trujillo, mal que bien, mucha parte de la doctrina le tiene un cierto recelo, ¿no? Al Pleno del 2004, ¿no? De Trujillo, ¿no? Incluso el mismo Dubertí Rodríguez Tineo, el exministro de Justicia, cuando era juez supremo también hace un mea culpa en sus ponencias sobre lo que hicieron esto, pero, siempre hay un pero el tema 4 en autoría y participación lo hacen bien, curiosamente. Curiosamente, creo que se adelantaron o se spoilearon que íbamos a tener una clase casi 16 años después, 18 años, siendo más exactos, y dijeron, hay que hacer esto bien porque si no va a venir un tipo y va a rajar de mí en una ponencia. Y dijeron, en el tema 4, dijeron en su fundamento segundo, uno, diferencian los autores y los partícipes en función de su mayor o menor cercanía con el bien jurídico protegido. Esto es importante, el criterio A. ¿Por qué? Porque mira, si hay un hecho, por ejemplo, un hecho de contaminación ambiental, por ejemplo, es un tema de contaminación ambiental, ¿no? El del IES 1, ¿no? El del IES 1 y los señores que, por ejemplo, los peones de una minera ilegal son los que hacen, los que lavan el oro, por ejemplo, los que transportan mal el mercurio, un ejemplo, pero vamos a tener que evaluar la cercanía o lejanía con el bien jurídico protegido y la importancia de aporte en estos de la realización especial del delito especial de que se trate. Ya hablamos de delitos especiales. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que evaluar la autoría y participación. Se va a tener que dividir con la distancia al bien jurídico protegido. Así se va a tener que evaluar. Es igual a la responsabilidad. Van a evaluar esto. Ahora, considera siempre que la participación, independientemente de la naturaleza del delito, la participación es siempre cercana a la autoría. Esto es lo que dice. La participación se va a acercar mucho a la autoría, así que va a ser igual la pena, ¿no? Es lo que tácitamente podemos dar la interpretación. Dice que se tiene en cuenta que dicha accesoriedad no es rígida ni limitada, sino que está circunscrita al ámbito de la restricción típica. La B y la C son complementarias. Dice, no, la participación es independientemente, pero está circunscrita a la tipificación, ¿eh? Así que también el partícipe tiene mucho que ver con el autor. Según la interpretación del artículo 23. Considerar que la mayor punibilidad de esos autores de los delitos se fundamenta como el dominio social que tienen respecto al bien jurídico tutelado, sin que ello signifique los aportes que realicen la conducta delictiva, sino que estos sean valorados por los efectos punitivos, en la medida que coadyudaron a la lesión de bienes jurídicos protegidos. Entonces, la A va a relacionarse mucho con la D y la B con la C. Así se va a tener que ver el Pleno Nacional de Trujillo. Ahora, por unanimidad, dicen que los delitos especiales propios e impropios solo pueden ser autores los sujetos que reúnan condiciones especiales establecidas en los tipos penales considerando la capacidad del control
O sea, se va a evaluar la capacidad de control del bien jurídico protegido en delitos especiales. Delitos especiales se va a evaluar por el control al bien jurídico. Y por unanimidad es admisible que el sujeto calificado pueda ser considerado autor mediato de un delito especial. El intraneus también puede ser autor mediato. Y así son las conclusiones del Pleno Nacional de Trujillo, señores. Deme un segundo. Deme un segundo y borramos. Ahora tenemos la casación 828-2017 de Cajamarca, que menciona que si bien en materia de intervención delictiva, nuestro Código Penal las admite y define los supuestos en el artículo 23 del Código Penal, dice lo que conjuntamente la división de un trabajo hay una exigencia fundamental y básica de la evaluación conjunta de los autores. Se tiene que evaluar conjuntamente los autores y la coautoría es la realización del delito mediante la división vinculante del trabajo delictivo. Lo determinante es la repartición objetiva de trabajo. Entonces, la Casación Cajamarca dice que la coautoría es igual a la realización del hecho más más la vinculación del trabajo delictivo. Así se abre la coautoría. Entonces, es la suma y la vinculación normativa que por el aprovechamiento de un contexto delictivo surge entre dos o más sujetos. Es claro que desde la perspectiva de que uno o los más agentes es el plan delictivo, estará excluido porque es el caso en el sentido delictivo de infracción del deber, ¿no? Esto, y acá citan a por ahí no, Navarrete, pero Cajamarca lo ve de esa manera. Que la coautoría es la realización de hecho más la vinculación del trabajo delictivo de los autores, si les hace sentir mejor. ¿Ya? Entonces, esto lo tenemos y seguimos. Bueno, acá es el desarrollo del caso, ¿no? Bueno, ya lo tienen. Ahora, tenemos la casación Puno que define muchas cosas, ¿no? Porque dice que la casación Puno, la 173-2018, refiere que, bueno, la ley procesal penal exige la comprobación de una acción delimitada a la que resulten aplicables elementos de un precepto determinado, ¿no? Sin duda deben agotarse medios de pruebas admitibles. Acá habla del alcance de la imputación concreta. En este caso se trata de pasar un supuesto de autoría o no de participación. Acá refiere que la imputación concreta es igual al principio de legalidad. Acá es interesante, el principio de legalidad más, más los preceptos probatorios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si uno quiere pasar de autoría a participación o en los casos donde Fiscalía quiere vincular sobre algún tipo de autoría a un delincuente, tiene que uno obedecer el principio de la legalidad y esto tiene que ser probado, ¿no? Creo que acá define mucho la imputación concreta. Indirectamente la define mucho, ¿no? Independientemente de definir la autoría o coautoría. ¿Sí? Entonces se debe puntualizar que no cabe concebir el título de intervención en cuestión cuando la organización estén hechos delictivos acusados no es propiamente delictiva, sino que es un aparato organizador del margen del hecho. Entonces el 5.3, el 5.5 y el 5.6 hablan sobre la calificación jurídica, ¿no? Que la imputación concreta de esas autorías se va a basar en el principio de legalidad más el principio probatorio. Así que esto ténganlo muy presente. La casación Ancash también refiere a algo muy interesante y acá se habla sobre los títulos de autor mediato en el homicidio simple. Entonces el artículo 23 también define la forma de autoría, de si se realiza por sí, y esta es la discusión que definimos hace rato, que se realiza por sí o por medio del otro el hecho punible o los que cometieron conjuntamente serán reprimidos con pena para la infracción. Entonces,
Se interpreta la autoría según la casación 2015 Ancash, que el delito es el que se realiza por sí, por medio del otro, o los que se cometen conjuntamente. Así se va a definir los presupuestos de la autoría. Ahora, también refiere esto, ¿no? Acá define algunos tipos de autoría. La autoría mediada por coacción, que es cuando el autor utiliza violencia o amenaza contra el intermediario para que éste acceda la acción para la cual quiere servir, ¿no? No sé si ustedes han visto la serie The Voice en Amazon Prime, el cual uno de los anteriores, quizá alguien lo estoy spoileando, pero una chica no quiere suicidarse, que suicidio acá en Perú es un delito, pero este mismo la amenaza para que se suicide, ¿no? Bajo odiosas amenazas. Puede ser que amenazó al novio, amenazó a su familia, una persona, un ser querido, ¿no? Entonces, acá pasa mucho, ¿no? Incluso si ustedes han visto Better Call Saul, la actual serie del abogado de Netflix, donde uno de los personajes amenaza a la pareja de abogados que uno de ellos debe matar a su enemigo para que no les pase nada a los dos. Entonces, ese también hay una autoría inmediata, pero por coacción, ¿ya? Porque esto amenaza al intermediario para que éste acceda a realizar el hecho punible. Ahora, también tenemos la autoría inmediata por error. La autoría inmediata por error es cuando se presenta el hombre de atrás, aproveche el error del intermediario para que realice la acción querida de esta. Ahora, acá puse el ejemplo de yo, el funcionario de Bill Oyer y mi primo del zoológico, ¿no? Yo le pedí a mi primo las llaves, él en desconocimiento la abrió y cuando abrió salió un gorila y lo persiguió hasta causarle la muerte a un tipo que me caía mal. Yo aproveché el error, la inocencia, la imprudencia, la inocencia y la camaradería ciegas del otro. Yo lo aproveché. La autoría inmediata por error es un aprovechamiento. Hay un hombre de atrás y aproveché el error del de adelante, ¿no? Ahora, la autoría por intermediarios responsables. Es el grupo de causas cuando hay una autoría inmediata, el cual el intermediario responde penalmente por el delito, los cuales son denominados autor detrás del autor o el hombre de atrás posee un dominio del hecho, pero aún configurarse, por ejemplo, no el sicariato. Yo soy un tipo con experiencia en el ejército, tengo prontuariado, tengo armas ilegales y viene un tipo y me dice, pues no, quiero que mates a tal persona, va a encontrarse en tal lugar. Yo soy responsable penalmente. ¿Por qué? Porque yo poseo el dominio del hecho. A pesar de que haya autoría inmediata, yo soy un intermediario responsable de esta autoría. ¿Por qué? Porque yo poseo el rol central al final. Yo voy a ser el que va a plantear el operativo para poder asesinar al enemigo del otro. Entonces, y acá sobre intermediarios especiales hay más subtipos todavía. Vamos a la siguiente lámina. Autoría inmediata por error sobre los supuestos de acciones relevantes para el hecho. Aquí Rotzin analiza cuando una persona engaña al ejecutor sobre las circunstancias donde es previsible, ¿no? Su reacción para que realice la acción por el hombre de atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema mucho, no sé si ustedes conocen la historia de Amado Carrillo Fuentes, ¿no? Donde él engaña a su socio de que sus enemigos habían matado a su suegro y como tenían un cariño especial, ellos van y montan un operativo. Entonces, hay error de acciones relevantes para el hecho, ¿no? O sea, técnicamente existe el hecho, pero el móvil es otro, ¿no? El móvil es el engaño. Acá tenemos la autoría inmediata sobre el error por la medida del injusto, es donde consiste en el que el intermediario actúa creyendo que el bien jurídico tiene una protección distinta a la real, ¿no? Y acá vamos mucho a lo que son los conflictos socioambientales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a defender con uñas y dientes, sangre por sangre, para que no vengan los mineros. Entonces, hay un error y esto ya es un tema ideológico, quizás sensibles para muchas personas, pero hay algunas personas que financian ese tipo de cosas, ¿no? Financian la ignorancia de cierto sector que no tienen más que sus tierras y los financian, los arman para que hagan cierto tipo de cosas, ¿no? Para que incluso impidan el desarrollo
económico, mejor dicho, ¿no? Para no ir un poco más profundo. Tenemos la autoría inmediata sobre los presupuestos de calificación cuando el intermediario actúa con intención de cometer un delito, aprovechando el hombre de atrás para que por medio del engaño cometa por una circunstancia agravante, pero que al este ser reconocido por intermediario no actúa con dolo respectivo, sino que sobre el resultado adicional sobre el que tiene control el hombre de atrás. Por ello, el autor del delito es finalmente cometido. Entonces, acá en este tema de autoría sobre presupuesto de cualificaciones es que tú engañas, te aprovecha del hombre de atrás para que éste cometa este delito, ¿no? Y acá vamos al tema de la asociación del narcotráfico con el terrorismo, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Tú quieres, y esto se asimila mucho a los presupuestos de acción relevante, porque el presupuesto de cualificaciones ya va con una idea central, ¿no? Por ejemplo, es apoyar o financiar a la revolución, yo qué sé. Y esto sucede mucho en temas de narcotráfico, neonazis, fanáticos yihadistas, entre otros. Esto ya es un tema más complejo. Error sobre riesgo es el caso en el cual se presenta cuando el ejecutor actúa con culpa consciente sobre el resultado que genera la acción, equivocándose sobre la probabilidad de que esto ocurra. Pues cree que es menor que la real, siendo determinado por el hombre de atrás. Acá, por ejemplo, la autoría inmediata sobre el control sobre el riesgo es, por ejemplo, el tema de las mulas, ¿no? Tú dices, no, entra, ponte unos ladrillitos aquí en tu polo, no te va a pasar nada, ¿no? O préstame tu DNI, vas a transportar un paquete para que lo envíes a hacer post, ¿no? Envíes a hacer post o a DHL, ¿no? Para que un paquetito que va a ir a Italia nada más, ¿no? Y resulta que eso termina siendo 5 kilos de droga. Entonces, eso es el error sobre riesgo, ¿no? Y tú por confiarte de más, por no tener la vía de diligencia, también eres autor inmediato por tener control sobre tal. ¿Sí? Entonces, así se domina el sistema diciendo tipo de autorías. Obviamente que es un tema mucho más amplio y pues creo que me extendí unos minutos más de la cuenta y pues agradecerles por la atención y la oportunidad y conmigo hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias chicos de Biloya, creo que acá acaba mi intervención. Le dejo la diapositiva, sí, pues atento a todos sus requerimientos y también mi nombre, mi correo y el resto. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Hansi Salinas, por el desarrollo del tema autoría y participación. Esto sería todo por la presentación. Agradecemos su presencia y esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Gracias también por coordinar el presente evento, estimado doctor. Nos estamos viendo la siguiente semana. Nos vemos, buenas tardes, buenos días a todos. Buenas tardes. Hasta luego, estimado doctor. Hasta luego con todos.